hoy de la sutileza de Dios. Este término me fascina, la sutileza de Dios. ¿Qué entendemos por el adjetivo sutil? ¿Alguien quiere aventurar una definición? ¿Qué es sutil? Tenue. Tenue. Delicado. Delicado. Suave. ¿Ah? Suave. Suave. Interesante. El diccionario de la Academia Española, la Real Academia Española, da varias definiciones, que algunos ya mencionaron: delicado, tenue o agudo, perspicaz, ingenioso. Aprendí hace tiempo que así obra Dios de manera tenue, delicada, perspicaz, suave, pero es muy efectiva la obra del Señor. Uno de los grandes propósitos de Dios para nuestra vida es que lleguemos a conocer a Dios tal como es, no como nos queremos imaginar. Dios no es como Papá Noel, ni como un juez severo, ni como amuleto, ni como imagen talado. Dios es soberano y cada uno debe llegar a conocerlo como es. Veamos si lo podemos ilustrar. Hay un relato fascinante acerca del profeta Elías, poco después del tremendo despliegue del poder de Dios en el monte Carmelo. Muchos recordarán cuando Elías se enfrentó con el rey Acab, el rey casado con Jezabel. Los dos eran bastante malvados y frente a Israel los desvió a Israel, y había 400 profetas de Baal que se juntaron en ese lugar, en Carmelo, cuando Elías los desafió. Hizo un sacrificio, invitó a los profetas de Baal que primero clamen a su Dios para ver si consumiría el sacrificio por fuego. Y dijo: el Dios que contesta por fuego, ese es el Dios verdadero. Y dice que los representantes de Baal hicieron de todo. Bailaron, gritaron, pero nada. Dice que por horas estuvieron así y no pasó en absoluto nada. Elías se burló de ellos y dice: llame más fuerte, a lo mejor su Dios está durmiendo, tiene que despertarlo. Nada. Y luego Elías, después de que ellos se dieron por vencidos, Elías se acercó al altar y oró así: Señor, revela a este pueblo que tú eres el Dios verdadero y que yo estoy haciendo todo esto tal como tú me dijiste. Dice que bajó el fuego de Dios sobre el altar, consumió el sacrificio, consumió el altar, consumió las piedras, consumió los barriles de agua que habían derramado, sobre todo lamió toda el agua que estaba allí en torno a eso. Y luego, cuando todos vieron que era el Señor que había hecho eso, gritaron: el Señor es el Dios verdadero. Entonces Elías ordenó que mataran a los 400 profetas de Baal, que
qué cosa terrible, ¿no? Jezabel, la esposa del rey Acab, juró que no iba a quedar la cabeza sobre el cuerpo de Elías, sino que ella iba a acabar con él, y Elías se asustó y huyó. Una vez, voy a seguir entonces ahora con la historia, una vez que Elías dio la orden de ejecutar a los 400 profetas del rey Acab, y después de la amenaza de la reina Jezabel contra su vida, la Biblia indica que Elías se asustó, huyó y pidió al Señor que le quitara la vida. En medio de su depresión, un ángel lo tocó y fortaleció. Luego las Escrituras nos cuentan que viajó 40 días hasta que llegó a Horeb, donde se puso a esperar instrucciones del Señor. Leamos ahora lo que le sucedió allí, según el relato de Primera de Reyes 19, versículos 11 al 13. El Señor le ordenó a Elías: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Allí en la montaña, Elías presenció 3 grandes evidencias del poder de Dios. Un viento recio que partió las montañas, luego un terremoto y finalmente un fuego. Pero el texto sagrado dice específicamente que el Señor no estaba en ellos. Vale decir, no hubo en ellas ninguna orientación específica para el profeta. Después oyó Elías un suave murmullo, y aquí vemos la sutileza de Dios. Y tras eso percibió la presencia y la voz del Señor. El profeta que había protagonizado una de las experiencias más contundentes del poder de Dios en el Monte Carmelo, ahora tenía que afinar su oído para escuchar con atención el suave murmullo del Señor. Si bien es cierto que son muy pocas las personas que llegarán alguna vez a tener una experiencia contundente como la de Elías en el Monte Carmelo, también es cierto que la gran mayoría de los que llegamos a conocer la guía del Señor en nuestro caminar diario, tendremos que aprender a prestar atención al suave murmullo del Espíritu Santo. No es común que Dios nos hable por medio de terremotos o fuegos o vientos recios. Más bien, Dios procura captar nuestra atención cuando nos aquietamos en su presencia. El ruido y la bulla no constituyen el mejor ambiente para sensibilizarnos a la voz de Dios.
A esta característica de la guía del Espíritu Santo llamamos la sutileza de Dios. Con eso quiero decir que por lo general Dios se mueve y obra de manera muy suave y tenue, casi imperceptible, haciendo que necesitamos prestarle mucha atención. Tenemos que aprender a discernir la voz del Señor entre las muchas otras voces que reclaman nuestra atención. Por esta razón, los que quieren vivir en el centro de la voluntad de Dios prefieren la quietud y la soledad para afinar su oído a la voz de Dios. Aún así, cuando el Espíritu de Dios nos quiere conducir, raramente podemos decir que lo percibimos con absoluta claridad y precisión. Más bien, Dios opera como una santa influencia en la vida, como una impresión que cautiva el corazón. Por eso muchas veces lo consideramos como una ocurrencia nuestra que resulta demasiado fácil desconocer o ignorar. Es una de las razones por las cuales me refiero a la necesidad de afinar el oído. Veamos ahora lo que significa eso de afinar el oído. Si no afirmamos nuestro oído para escuchar la voz de Dios, podemos pasar la vida sin conocer a Dios en profundidad. Quiero hablar un poco entonces sobre cómo discernir la voz de Dios. En cierto sentido, el discernir la voz de Dios es algo como sintonizar en la radio cierta emisora que nos interesa, hasta no separar la señal deseada del ruido de fondo que ocupa la mayor parte de la banda que puede sintonizar la radio. Nos resulta difícil interpretar el mensaje que nos llega. Entonces la cuestión práctica es: ¿de qué manera podemos estar seguros de que estamos escuchando la voz de Dios? Quiero sugerir varios filtros que nos pueden ayudar a discernir la guía del Espíritu Santo en forma personal. Primero, todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida servirá para acercarnos a Cristo, para engrandecer a Cristo, para exaltar su persona en nuestra apreciación, para hacernos más conscientes de su presencia y de su voluntad en nuestra vida. Con respecto al Espíritu Santo, Jesús dijo a sus discípulos: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ese de Juan 16:14. El enemigo nos quiere desviar y alejar de Dios, pero el Espíritu Santo siempre nos acerca más a Dios. Segundo filtro: toda obra del Espíritu Santo confirmará o subrayará la verdad de Dios en nuestra vida. La persona guiada por el Espíritu Santo tendrá un aprecio cada vez mayor por la verdad de Dios. La palabra
de Dios. El Espíritu Santo nos refrescará, nos revivirá, pero siempre en relación con la verdad eterna de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Tercero, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, siempre procura la edificación. Vale decir que no está para entretenernos, sino para edificarnos, tanto a nosotros como a otros. El énfasis en la edificación aparece una y otra vez en los escritos del apóstol Pablo. Él enfatiza mucho eso, especialmente en relación con los dones espirituales y el mover del Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios no quiere desalentarnos, aun cuando nos reta. Quiere que crezcamos, que maduremos, que seamos cada vez más útiles y fructíferos. Eso es lo que significa edificarnos. En cuarto lugar, me quiero referir a una cuestión de prudencia. No todo lo que Dios me dice es para anunciarlo en público. A veces Él me señala una necesidad de otra persona que debo abordar en una conversación privada y amable con esa persona. No hay por qué sacar los trapos sucios al sol. Siempre el propósito de toda corrección o exhortación es la edificación, la restauración y la bendición de Dios. Finalmente, frente a cualquier duda, es mejor consultar con personas maduras de confianza antes de lanzarnos por un camino que luego tendríamos que desandar. Dios nunca castiga a una persona que quiere obedecer a Dios, pero espera o vacila porque no está segura. Mejor afirmarnos primero y despejar las dudas para luego movernos con fe. Si guardamos en mente estos pocos filtros antes de actuar en base a una inspiración, podemos evitar situaciones inconvenientes y hasta vergonzosas. No dudo que todos deseamos tener una estrecha relación con Dios que nos permite conocer su voz y su propósito en todos los aspectos de nuestra vida. Pienso que estos consejos nos pueden ayudar a desarrollar una sensibilidad a la voz y la guía del Señor en nuestro diario andar. Muchas veces nos encontramos frente a situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión importante y no queremos equivocarnos. Aprendamos a aquietarnos y buscar la dirección del Espíritu Santo en todo. Él quiere señalarnos el camino. Solo tenemos que prestarle atención y obedecer la guía del Espíritu. Quiero hacerles, en conclusión, un desafío. Yo les animo a todos a pedir específicamente a Dios que Él ayude a cada uno a afinar su oído para escuchar la voz de Dios. En el año 64, yo recuerdo, es una memoria muy patente que tengo en la mente, que estaba leyendo Juan capítulo 10, encontré el versículo 27 que dice, las palabras de Jesús, mis ovejas oyen mi voz.
Yo las conozco y ellas me siguen. Y me acuerdo que yo oré después de leer este texto. Yo dije, Señor, yo no tengo duda que soy tu oveja, pero no puedo decir con firmeza que yo sé escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a conocer y seguir la guía del Espíritu Santo. No exagero ni miento cuando digo, a partir de ese momento Dios comenzó a tratar conmigo de una serie de maneras para enseñarme a prestar atención, a afinar el oído a su voz. Y a través de una serie de experiencias que para mí fueron tremendas, me orientó y hasta el día de hoy me ha dado una claridad en cuanto a conocer la guía del Señor, siempre de esta manera suave, tenue, sutil, casi imperceptible. Esa santa influencia de Dios en la vida. Y entre tanto que yo sigo esa guía, me doy cuenta, Dios no quiere gritarme, no quiere hacer un terremoto, quiere hacer un murmullo suave. Y yo no escucho si no presto atención. Pero cuando presto atención, me doy cuenta que Dios me puede guiar. Otra cosa que aprendí, Dios no, cuando Él nos guía, no nos da un largo discurso. Casi todas las veces que Dios me habla son muy pocas palabras. Cuidado con esto. No es por allí. Sigue firme. Cosas así sencillas, pero claras. Y así resulta que me ha dado un corazón tranquilo, que voy percibiendo cómo el Señor me va guiando. Tengo la profunda convicción, Dios quiere guiar a su pueblo. Amén. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Oremos. Señor, somos ovejas tuyas. No dudamos de eso. Pero tenemos que admitir, Señor, que muchas veces no prestamos atención, no escuchamos con claridad cuando nos quieres guiar. Danos oído para oír lo que dice el Espíritu Santo. Aquíétanos, Señor, para que podamos percibir tu voz. Entre las muchas voces en torno a nosotros, enséñanos tus caminos y cumple en nosotros tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.